Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del momento que ustedes puedan disfrutar de esta clase de matemáticas. Y reanudamos nuestras sesiones después de haber sostenido una lucha encarnizada contra este famoso COVID-19 al cual ya casi tenemos en la lona. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto con tanta seguridad? Bueno, pues porque a partir de hace un par de días tenemos que nuestro estado ya está en semáforo verde. ¿Y qué significa el que estemos en semáforo verde? Que San Luis Potosí ya se encuentre en semáforo verde. Bueno, significa que pronto tendremos, ¿qué creen ustedes? Clases presenciales. Sí, yo sé que están contentos, que se acabó el encierro, que quieren regresar al ambiente de una escuela, a platicar con sus maestros, platicar con sus compañeros, al tener las clases directas. Ya estamos deseosos todos de eso, así que pronto se logrará esa parte. Así que por lo pronto seguimos con nuestras clases virtuales, nuestras clases en video, y hoy, miren qué feliz estoy, hoy vamos a continuar con el tema de geometría. ¿Recuerdan lo de geometría? ¿Sí? Vamos a checarle aquí. Ah, sí, ya estoy revisando todo esto. Sí, el tema de geometría nos hablaba sobre... Aquí está la definición. Si no la recuerdan, vean el video anterior, porque aquí está con letras chiquitas. Quizás no lo puedan leer, pero se los voy a decir. ¿Qué es la geometría? Geometría es la rama de las matemáticas que estudia las formas. Recuerden que todo lo que está a nuestro alrededor son formas. ¿Y estas formas dónde se encuentran? Pues se encuentran en nuestro contexto, a nuestro alrededor, se encuentran en el espacio. ¿Y qué se puede hacer con estas formas? Pues las podemos medir, podemos hacer muchas cosas con este tipo de formas. Y en la clase de hoy, pues vamos a recordar rápidamente en qué consisten esas formas. Bueno, esas formas las podemos clasificar en dos, en las figuras planas y en los cuerpos geométricos. El día de hoy solamente trabajaremos con una sección de figuras planas. ¿Y qué son las figuras planas? Figuras planas son todas aquellas que tienen dos dimensiones, el largo y el alto. Si no lo recuerdan, les invito a que vuelvan a ver el video anterior. Y vamos a recordar esas figuras planas. Todas las que se van a ver durante el curso de geometría en los 3 años de la escuela secundaria. Y la primera forma que vamos a encontrar aquí son los triángulos. Y hablo en plural porque son 6 tipos de triángulos. ¿Cuáles son, profesor? Díganoslos. Pues claro, te los voy a decir. Los triángulos se clasifican en 6. Y 3 de ellos son por sus lados. Es decir, tiene sus 3 lados iguales, se llama equilátero. Tiene 2 lados iguales y uno diferente, se llama isósceles. Tiene sus 3 lados diferentes, se llama escaleno. Muy fácil de saberlo. Pero también tenemos triángulos de acuerdo a sus ángulos. ¿Y qué son los ángulos, profesor? No te desesperes, que eso lo vamos a ver el día de hoy. Los ángulos son estas cositas que ves aquí oscuras que en un momento más vas a aprender. De acuerdo a sus ángulos, los triángulos se clasifican en rectángulos, acutángulos y obtusángulos. ¿Sí? Perfecto. Entonces ya vemos que las figuras planas tienen triángulos. Ahí están. Y también tiene otra figura más. Miren, observen esta parte, son 3 lados. Seguiría la figura que tiene 4 lados. Esas figuras de 4 lados se llaman cuadriláteros. ¿Y por qué cuadriláteros en plural? Porque son varios. No solamente es el cuadrado. Observen. Los cuadriláteros es el cuadrado, el rectángulo, el rombo, el romboide, el trapecio y el trapezoide. Diferentes tipos de cuadriláteros. Y estos cuadriláteros se presentan de diferentes formas, siempre respetando su esencia. Ok. Entonces ya vimos el grupo de los triángulos, el grupo de los cuadriláteros, y si este tiene 4 lados, ya vimos el de 3 lados, el de 4 lados, ¿qué seguiría? ¿El de 5 lados? Sí, el de 5 lados y más, el 6, 7, 8, 9, 10. Todos ellos se agrupan en un solo grupo, que serían los polígonos de 5
y más lados. ¿Y cuáles estarían ahí en los polígonos de 5 y más lados? Bueno, pues estaría el pentágono, que tiene 5 lados, el hexágono, el heptágono, el octágono de 8 lados, el eneágono de 9 lados, qué raro nombre, el de 10 lados, decágono, el de 11 lados, endecágono, y el de 12 lados, dodecágono, y así sigue el de 13, el de 14, el de 20. Hay infinidad de figuras, tantas que va a llegar un momento que este grupo de figuras va a tener tantos lados, una de estas figuras va a tener tantos, que ya no se van a ver sus lados, únicamente se van a ver puntitos, y cuando eso suceda, entonces estaremos ante una figura muy especial. ¿Y saben cuál es? El círculo, así es. Tantos lados que tiene que ya no se ven, ya son puntos. Entonces el círculo es una sucesión de puntos, fíjense bien. Y esos puntos confluyen en un solo punto o están a la misma distancia de un punto central. Aquí está, eso es la definición de círculo. Una sucesión de puntos que están a la misma distancia de un punto central. ¿De acuerdo? Pero no es el tema de hoy, solamente estábamos recordando las figuras planas. ¿Y entonces qué vamos a ver el día de hoy, profesor? Bueno, el día de hoy quiero que les quede claro estos elementos que les voy a mostrar a continuación. ¿Va? Quiero que se pongan a pensar. Vamos a pensar un poquito. ¿Qué elementos nos mostrará el profesor? Pues ahí les van los elementos. ¿De acuerdo? El primer elemento que vamos a revisar, y es muy importante porque con él se construyen las formas. El primer elemento es el punto. El segundo elemento son las líneas. Y el tercer elemento que vamos a revisar son los ángulos. ¿Qué les parece? ¿Y por qué vamos a ver esas tres cosas? Porque son elementos esenciales para construir cualquier figura plana. Míralo de esta manera. El punto no tiene lados. La línea tiene un lado porque es una línea. Vamos a imaginarlo así. No es lo correcto, pero para que te des una idea. Después sigue el ángulo. El ángulo sería una figura con dos lados. Y ya después vendrían las que les acabo de decir. El triángulo con 3 lados, los cuadriláteros, los polígonos de 5 lados y más, y finalizamos con el círculo. ¿Se fijan cómo lleva un orden? Bueno, entonces vamos a comenzar con estas tres figuras esenciales o estas tres formas esenciales, elementos esenciales que son importantísimos. Vamos a verlo. Empezamos con el punto. ¿Qué es un punto? Bueno, un punto es una marca en el espacio. Y ahí está el ejemplo. El punto A, el punto B, el punto C y el punto D. ¿Qué les parece? Son marcas en el espacio. Solo marcas en el espacio, referencias. Te veo en el punto A. Ahí está el punto A. No, mejor te veo en el punto B. Y si unimos el punto A con el punto B, ¿qué estamos obteniendo? ¿Alguien lo puede imaginar? ¿Qué pasa si unimos el punto A con el punto B? ¡Una línea! Así es. Entonces el siguiente elemento importante para construir formas son las líneas. Y las líneas son sucesiones de puntos. Vean cómo tiene sentido esto. Primero empezamos con la referencia que es el punto y después construimos líneas que son sucesiones de puntos. Y líneas tenemos muchísimas. Espero las alcancen a ver en esta imagen. Aquí rápidamente se las menciono algunas de ellas. Muchos se confunden la línea vertical y la horizontal. Aquí podemos verla. La vertical es la que está, diríamos coloquialmente, paradita. Aquí está. La que está acostadita sería la horizontal. ¿Va? Las diagonales serían ligeramente inclinadas. ¿Va? Tenemos las líneas rectas, que es lo que les mostraba hace un momento con el punto. Es la distancia más corta entre dos puntos, una línea recta porque no se dobla para nada. Tenemos las curvas, tenemos las mixtas. Las mixtas es un tutti frutti de todo. ¿Sí? Tenemos más onduladas, tenemos la perpendicular, que es muy importante porque si se fijan, son líneas que se cruzan.
se llaman perpendiculares. Y las que están a la misma distancia una de otra se llaman paralelas. Tenemos también convergentes, divergentes, oblicuas y también en zigzag. Entonces, si se fijan, hay una diversidad de líneas. Por ahora y para efectos de nuestra clase, quiero que recuerden bien estas líneas porque tendrán que hacer algún ejercicio por ahí. Es líneas verticales, líneas horizontales, líneas rectas, líneas perpendiculares, líneas paralelas. Son entre las más interesantes, las más importantes que estaremos analizando el día de hoy. ¿De acuerdo? Y una vez que ya vimos las líneas, ¿qué sigue? ¿Qué les parece que sigue? Los ángulos, profesor. Así es. Si ya vimos los puntos y que las líneas son sucesiones de puntos, ahora veremos cómo se construyen los ángulos. Y los ángulos, su definición es muy simple. Dice, espacio existente entre dos líneas unidas por un punto llamado vértice. Oh, qué complicado, ¿verdad? Para mí es fácil, pero es complicado quizás para ustedes que lo están viendo. Algunos por primera vez, algunos lo vieron muchas veces en primaria, pero no lo recuerdan. Bueno, vamos a hacerlo para que no se pierdan. Voy a poner una línea. Observen bien. Una línea. Voy a poner otra línea. ¿Ok? ¿Qué espacio se formó? Este, perfecto. ¿Y dónde se juntaron estas dos líneas? En este punto, a este punto. Bueno, vamos a ver la definición nuevamente. ¿Qué es un ángulo? Es el espacio que se forma entre dos líneas que se unen en un punto llamado vértice. Ahí está, ese es un ángulo. Entonces el ángulo no son las líneas. No, no son las líneas. El ángulo es el espacio que se formó entre las dos líneas. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a ver algunos tipos de ángulos. ¿Les parece? Es importante que se los aprendan. Esto sí es parte muy importante de la clase porque no se les debe de olvidar. Vamos a comenzar con los ángulos agudos. ¿Va? Vean, obsérvenlo bien. Tomen nota porque esto es necesario que lo aprendan. Los ángulos agudos son ángulos que miden menos de 90 grados. Su abertura es muy pequeña, aguda. De ahí el nombre puntiagudo porque está picudo. ¿Sí? Picudo. Agudo. ¿Sí? No, menos de 90 grados. Después tenemos otro ángulo que se llama el ángulo recto. El ángulo recto hace una escuadra perfecta, formando un ángulo de 90 grados. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el siguiente ángulo que vamos a revisar? El siguiente ángulo que vamos a revisar es el obtuso. Es un ángulo que abre más de 90, pero menos de 180. ¿De acuerdo? Vean la abertura que tiene. ¿Y qué pasa cuando abre media vuelta? Bueno, entonces entraremos en el ángulo llano, que es equivalente a 180 grados. ¿Sí? Y si da toda la vuelta se llama ángulo de giro. Es una circunferencia 360 grados. No tiene caso ponerlo en este momento para no confundirlos. Entonces hasta ahí no solo nos falta ver el cóncavo, que es el ángulo que tiene más de 180 grados. Miren la abertura que hace este ángulo. Un ángulo cóncavo. ¿Ok? ¿Les parece bien? ¿Les gustó? Yo creo que les quedan algunas dudas. Quiero que me pregunten. Sí, profesor, yo no le entiendo a eso que dice de los grados. Yo no le entiendo nada de eso. Bueno, si no le entiendes,
pon mucha atención en el siguiente ejercicio, bueno, la siguiente visualización que te voy a poner. ¿De acuerdo? Fíjate bien. Para eso me he dirigido a este programita. Quiero que veas las dos líneas. Aquí están las dos líneas del ángulo. Y aquí es el espacio donde se forma el ángulo. Pon mucha atención en este numerito. Dice 90.61. Este ángulo tiene 90.61 grados. ¿Sí? Estamos hablando, si tuviera 90 exactos, es difícil poner los 90 exactos, pero aquí con la visualizadora, pero si tuviera 90 exactos estaríamos hablando de un ángulo recto. Vean cómo lo voy cerrando y el número va disminuyendo. ¿Ok? Ahí tenemos 4 grados. ¿Qué tipo de ángulo es? Pues se trata de un ángulo agudo. Agudo. Y si lo sigo abriendo, sigue siendo agudo. Vean cómo es la forma de un ángulo agudo. Está puntiagudo. Sigue abriendo, sigue abriendo, sigue abriendo, sigue abriendo, sigue abriendo y sigue siendo agudo. Agudo. Hasta que llegue a los 90 grados. En ese momento que llega a los 90, ahí está exactito. 90 grados. Entonces estamos hablando de un ángulo recto. Recto. Vean cómo cambió la imagen del ángulo a un cuadradito. Así se representa un ángulo recto. Después continúa y se va abriendo y ya tenemos ahora un ángulo obtuso. Vean cómo ya es más de 90 y menos de 180. Y sigue siendo obtuso. Ese es un obtuso, obtuso, obtuso. Todo eso es un ángulo obtuso. Vean cómo llega hasta que llegue a los... Sí, ya adivinaron, a los 180 grados. Ahí es un ángulo llano. Observa cómo es una media circunferencia. Ese es un ángulo llano. Y si lo seguimos abriendo, entonces ya estamos creando el ángulo cóncavo. Mira bien eso. ¿Te fijas? Está abriendo más y más y más y más y más y más. Y todo eso es un ángulo cóncavo hasta que llegue el momento que le dé toda la vuelta y se junte con el otro y van a tener 360 grados, lo que es una circunferencia. Es la vuelta completa. ¿Entendieron eso, chicos? Voy a regresar el ángulo y les recuerdo: agudo, recto, obtuso, llano y cóncavo. Apréndanse esos ángulos, chicos, porque va a ser importante en la construcción de nuestras figuras planas. ¿Qué les pareció mi clase el día de hoy, chicos? ¿Les gustó? Pues si les gustó, por favor ahí pónganme una manita para arriba y vamos a ver la siguiente clase que se va a poner más interesante. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, pues yo me despido. Aquí les estoy diciendo adiós y estén pendientes de la próxima clase, que ya tenemos toda la tecnología, todo lo necesario para continuar con nuestras clases. ¿De acuerdo, chicos? Hasta luego. Que tengan un bonito día.